8 minutos en toda la República Argentina. Nosotros seguimos en vivo y en directo haciendo Info BM Live a través de San Luis Streaming con todos ustedes y acompañándolos desde tempranito hasta las 10 de la mañana. Te lo adelantaba al comienzo del programa, esta mañana tempranito, con respecto a este tema que ha estado en boca de todos, ¿no? Como es Ozempic y su llegada a la Argentina. Este debate que se abría, milagro o controversia. En los últimos meses este medicamento Ozempic ha estado en la boca de todos, se popularizó en las redes sociales como un fármaco milagroso, aparentemente para bajar de peso, entre otras cuestiones. Especialmente lo que los divulgaron fueron celebridades, influencers y demás. Sin embargo, en nuestro país su uso está legislado o aprobado solamente para tratar la diabetes tipo 2 y no para adelgazar. Esto abre un debate clave, por ejemplo, ¿pueden los médicos recetarlo para otro fin? Si está inscripto o regularizado para un fin, se puede recetar para otro tratamiento. Las obras sociales y prepagas deberían pagarlo, deberían cubrirlo. ¿Qué dice la ley sobre su uso y comercialización en nuestro país? Bueno, para contestarnos esto y mucho más, está con nosotros la doctora Carolina Atomazzo. No sé si lo dije bien, Carolina. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, perfecto. ¿Cómo Bueno, están? bien, muy bien. Bueno, con muchísimas preguntas, muchísimas dudas. ¿De qué se trata la Ozempic? ¿Qué es? ¿Es un milagro? ¿Una controversia? ¿De qué se trata? Bueno, en principio es un medicamento Sí, que se utiliza, o sea, la utilización principal de este medicamento es para tratar la diabetes tipo 2. Pero como bien decís, el último tiempo se popularizó bastante porque varias celebridades, estrellas, incluso a nivel internacional, han deslizado que la utilizaron para bajar de peso. ah, Si bien bien, existen muestras de que este medicamento es beneficioso para el descenso de peso, particularmente por los componentes que tiene, la droga principal que tiene, la realidad es que en nuestro país la ANMAT la ha aprobado únicamente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Por bien. lo cual acá empieza la controversia, como vos bien decís, que sucede en aquellos supuestos en los cuales se prescribe para otra cosa que no sea el tratamiento de la diabetes tipo 2. En Claro. principio, como te digo, en la Argentina, las obras sociales y las prepagas solo la cubrirían para la diabetes tipo 2, que es para lo que está Bien, aprobado en nuestro país. bien. ¿Qué pasa? Bueno, y ahí ya con esta introducción que me diste, se abre un universo de preguntas. ¿Qué pasa? ¿Yo le puedo pedir a mi médico que me la recete para bajar de peso? ¿El médico lo puede recetar para ese fin? Bueno, en principio, obviamente eso va a depender de cada profesional. Yo no soy médica, por lo cual no podría explicarte exactamente el Bien, procedimiento, pero en aquellos supuestos en los cuales un médico la recete con una historia clínica fundando de por qué esa persona requiere esta medicación y no otra para el descenso de peso, en ese caso se puede evaluar y ver la posibilidad de que tenga cobertura a través de una obra social o una prepaga, porque también es verdad que es un medicamento caro para el bolsillo de los argentinos, por lo cual de manera particular sería bastante difícil bien. acceder. Pero en principio, para el descenso de peso no está aprobado en la Argentina. Eventualmente, si un médico justifica que ese paciente lo requiere, que no hay otra droga u otra medicación que ayude a la patología del paciente, se evalúa y se puede llegar a requerir. No es fácil, para nada fácil. En este plano, para nada fácil porque hay muchas cuestiones, muchos pasos y procesos para llegar a tal fin, según lo que me estás diciendo. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los aspectos legales, en cuanto a la cobertura médica? Si bien, como me decís vos, se puede llegar a, es un supuesto, pero hay otros procesos que atravesar antes. En nuestro país, la cuestión legal con este tema, ¿cómo está? Bueno, va a depender mucho, insisto, en qué diga la prescripción médica. Para aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2, que se queden tranquilos, hay una ley nacional, que es la ley de diabetes, que da cobertura a todo lo que es tratamientos, diagnósticos y demás necesidades de los pacientes diabéticos. Y en este supuesto, al estar aprobado, una persona con diabetes tipo 2 la puede requerir dentro de un marco normativo que lo avale y la obra social o la prepaga debería cubrirlo, y si esto no sucede se puede
realizar algún tipo de reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud o bien judicializar, dependiendo de la urgencia del caso. Pero en principio para llevar tranquilidad a las personas con diabetes tipo 2, porque a veces se confunden. Exacto. Al estar aprobado, lo pueden utilizar sin ningún problema siempre que su médico lo prescriba. En el otro supuesto, como te decía, va a depender mucho del caso particular y la prescripción que haga el médico. Obviamente con un análisis del caso ellos sabrán por qué motivo ese paciente requiere esta medicación y no otra para tratar los casos de obesidad. Y bueno, ahí sí va a ser un poquito más complicado la cobertura. Pero insisto, va a depender mucho de la historia clínica de ese paciente y por qué un médico lo está prescribiendo, prescribe esta droga y no otra. Bien, este medicamento, esta droga, ¿se puede comprar de manera particular? Uno puede llegar a la farmacia y decir, che, quiero, si bien vos me decís que los costos son elevados, ¿de qué valor estamos hablando aproximadamente? Bien, en cuanto a la primera consulta, no, si no tenés una prescripción No te médica, lo una venden. orden con un médico, no deberían No vendértelo, por deberían, bien. supuesto, más ahora que a nivel nacional se está aplicando la receta electrónica, eso hace que haya aún un mayor control Bien, en la venta de medicamentos, por lo cual sin receta no deberían venderlo como cualquier otro medicamento que no sea de venta libre. bien, Eh, Eso por un lado. Y después en cuanto a los costos, suponiendo que uno tiene la receta y lo tiene que costear de su bolsillo, la verdad que son elevados, dependiendo la dosis y la presentación, ronda entre 350.000 y 650.000 pesos, que para, como decía, el bolsillo de los argentinos es muchísimo dinero, exacto. teniendo en cuenta que para la diabetes, por ejemplo, esto se utiliza de manera semanal, por lo cual es mucho el dinero que es difícil hoy en nuestro país poder afrontarlo con un salario Bien, sí, normal. no, olvídate, olvídate. Ni hablar, ni hablar. Y mucho más, hablando de esta utilización, y no quiero menospreciarlo, pero en esta banalización que no, lo voy a utilizar para bajar de peso porque vi que tal, como lo hablábamos al comienzo, y nos llegaban mensajes de la gente que nos decía, no, porque eBay dicen que utilizó y bajó de peso y hizo tal cosa, el youtuber, el influencer tal o tal representante de tal. Es un medicamento que en nuestro país su uso está legislado solamente para la utilización de la diabetes. Está normado, ingresó y está legislado dentro de ese marco. No está autorizado para otro uso en nuestro país. Partamos de esa base, ¿verdad? Exactamente, como bien decís, la ADMAT lo aprobó para la diabetes tipo 2, independientemente de que pueda haber muestras de que pueda ayudar al descenso de peso. Bien, Incluso pasa que la diabetes tipo 2 y la obesidad muchas veces son patologías que están ligadas, por lo cual ahí la persona con diabetes tipo 2 que tome esta medicación tiene este beneficio extra, pero dentro, por supuesto, de su bien, patología de base. bien, En otros supuestos, como vos decís, muchas veces las redes sociales, la información que nos llega por los medios televisivos confunde y hasta a veces puede generar preocupación para, en este caso, como te decía, los diabéticos tipo 2 exacto. que por ahí tienen miedo de que no tengan la cobertura de la medicación. Bueno, con respecto a esto, queda clarísimo entonces, ¿me podrías explicar un poquito de qué se trata la ley de diabetes en nuestro país para que la gente lo entienda y por ahí si hay alguien que está viendo y está teniendo algún inconveniente con la cobertura de algo, para que nos puedas explicar qué tiene que hacer al respecto? Bueno, la ley de diabetes es la ley 23753, es nacional, por lo cual todas aquellas personas que padezcan de diabetes, el tipo 1 o el tipo 2, tienen derecho a contar con la cobertura integral de todo lo que es diagnóstico, medicación, tratamientos y demás. En este caso, obras sociales y prepagas están obligadas a dar la cobertura que estos pacientes requieran por esta ley. Eventualmente, si esto no sucede, porque a veces pasa que más allá de que la ley exista y les dé esta protección, algunas obras sociales o prepagas se niegan o evaden debido a los costos de ciertas medicaciones. Bueno, en ese supuesto se puede reclamar legalmente para obtener la cobertura, porque como bien digo, hay una ley que protege a las personas que padecen de Bien, diabetes. bien, bien. Entonces eso es importante, Carolina, lo que decís, porque muchas veces y lamentablemente las personas que atraviesan esta enfermedad, los familiares de estas personas,
no van a la insistencia en el decir, che, no caen en la conciencia que es un derecho que tienen adquirido, que hay una ley que lo regula y hay una ley que los avala, entonces que hay que hacerlo valer y hay que luchar por eso, porque como decís vos, muchas veces estas organizaciones o estas instituciones hacen algún tipo de recorte, entonces dicen, che, no, y te ponen la negativa, y ante la primera negativa uno aborte, bueno, veamos otra opción, veamos que, pero si el médico te está recetando tal o cual medicamento es por algo. Entonces, hay muchísimas herramientas y mecanismos que podemos utilizar como ciudadanos para revertir esta situación, ¿verdad? Sí, totalmente. Y desde Abogadas de Salud, que es el equipo en donde yo trabajo, vemos mucho que la gente es un poco reticente al reclamo por miedo a que la prepaga tome algún tipo de represalia en la obra social, pero como vos bien decís, hay leyes que protegen, en este caso particular hablamos de diabetes, pero hay Sí, otros tantos de patologías que tienen protección legal a nivel nacional. Y es un derecho que estos pacientes tienen de contar con el tratamiento, la medicación y todo aquello que requiere esa patología. Y si la obra social o la prepaga que tienen no lo cubre, insisto, tienen derecho de poder reclamar, presentarse ante un juez y que sea este el que obligue, entre comillas, a que obra social o prepaga cumplan con lo que requiere esta persona. exacto, exacto. Y con respecto a esto, Carolina, te quería consultar, cuando ¿ha pasado algún caso en que para dejarlo en claro, ha pasado algún caso que alguna obra social, alguna prepaga haya tomado algún tipo de represalia con algún afiliado o algo, o automáticamente eso la ley lo regula y es amparado el paciente en este caso? No, la verdad es que no lo hemos visto, insisto, nosotras trabajamos mucho con obras sociales y prepagas y la judicialización no trae después aparejada algún tipo de represalia, por lo cual también llevar tranquilidad a aquellas personas que tengan miedo o dudas a la hora de reclamar, no sucede, al contrario, beneficia bastante en este sentido de que hay un juez con una resolución el que va a obligar a dar esta cobertura y la persona se puede quedar tranquila de que no le va a faltar esa medicación o el tratamiento que está necesitando. Pero no hemos visto represalias por reclamar algún tipo de derecho de los pacientes. Perfecto, perfecto. Aquí nos están preguntando cómo encontramos el equipo de trabajo de ustedes para hacer consultas y demás. Los encuentran en las redes sociales, me imagino, para poder, bueno, acercar alguna duda, alguna consulta, conectarlos con ustedes. Sí, nos pueden buscar por Instagram, Abogadas de Salud, Bien, ¿ok? O bien en nuestra página web, abogadasdesalud.com.ar, ahí están nuestros teléfonos, nuestros contactos para que se puedan sacar algún tipo de dudas que tengan y conocernos un poco más. Siempre subimos mucha información bien. sobre temas de interés general, así que el que quiera puede contactarnos por ahí. No, y es importante saber que existen herramientas legales, porque en todo el contexto nacional que se está viviendo, por ahí pareciera que hay muchos derechos o muchas cuestiones que se han perdido viste, se mete o se instala de que se va a perder tal derecho, se está avasallando tal cuestión, tal cosa lograda, tal cosa ganada. Entonces hay un imaginario popular que cae en esa de decir, che, van por todo y bueno, me quedo en el molde, pero hay herramientas y muchísimas cuestiones legales para poder revertir esa situación. Sí, totalmente. La verdad es que este último tiempo lo relativo a la salud, obras sociales y prepagas ha estado bastante convulsionada por la normativa que se fue dictando, pero que se queden tranquilos, como digo, todos aquellos usuarios beneficiarios de obras sociales o de prepagas, que si tienen algún conflicto, obviamente analizando el caso particular, se puede reclamar. Las leyes dan garantía a las personas, la Constitución Nacional protege el derecho a la salud, por lo cual hay herramientas para poder reclamar en caso de algún tipo de conflicto con obras sociales o prepagas. Nos llega un mensaje acá, nos dice, hola doctora, buenos días. Yo te voy pasando así tal cual como va llegando de la gente. Hay muchos Espero poder mensajes, responder. hay muchos mensajes, le pido disculpas, no vamos a poder leer todo, si no vamos a estar hasta las 3 de la tarde acá. Y nos va a salir cara la consulta con la doctora, y no queremos. Tenemos presupuesto limitado. Y nos dicen, hola doctora, buenos días. Muchas veces desde la obra social de mi marido
nos han indicado que hay faltante de insulina. Hemos tenido que acceder muchas veces de manera particular, pero esto se reitera mes tras mes, es una constante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es obligación que nos consigan si hay faltante? ¿Existe esto en el país? Sí, es verdad que algunas obras sociales utilizan esto. En algunos supuestos es real, en otros casos es excusa, también teniendo en cuenta que las obras sociales están con presupuestos un poco más limitados últimamente, pero hay una ley, como decía, a nivel Sí. nacional, por lo cual la obra social tiene que dar cobertura. Si hay una resolución judicial, en este supuesto particular, la persona podría iniciar un proceso judicial y que el juez obligue a esta obra social a dar la cobertura y bueno, la obra social tendrá que acceder de la manera que pueda al tratamiento que le están solicitando. Ahora, mira, vos Pero sabés, suele ser una excusa. No sí. hay, no está entrando al país. En otros supuestos también, no solamente en el caso de la insulina, pero legalmente corresponde la cobertura y si se obtiene una resolución judicial, tienen que entregar el medicamento. Claro, pero yo me imagino, no conozco mucho del tema, pero la insulina es algo necesario y en muchos casos es diaria, en varias dosis por día en los pacientes, entonces no puede pasar un día que esté sin ese medicamento. Ahí van muchos factores también. Ser precavidos antes de que se le acaben las dosis, comenzar ya con toda esta cuestión que puede demorar algunos días. ¿Y cómo está la justicia con este tema? Muchas veces se habla de la demora en la justicia o la demora en muchas cuestiones. Cuando se trata de temas puntuales de salud, ¿es más rápido, es más ágil? Sí, como bien decís, la justicia argentina no se caracteriza por ser rápida, por ser ágil, pero los juzgados que se ocupan de cuestiones de salud relativas a obras sociales y prepagas son juzgados federales que funcionan muy bien a nivel nacional, tanto en la ciudad y la provincia de Buenos Aires como en el interior del país. La verdad es que son bastante ágiles, obviamente depende de cada juzgado y demás, pero son procesos mucho más rápidos Bien, que cualquier otro que se claro, sabe que porque son un justamente poco más lentos. hay una vida de por medio, hay una cuestión, Exacto, sí, totalmente. La prioridad es esa. Entonces los sí, jueces suelen bien, ser bastante ágiles a la hora bien. de dictar algún tipo de resolución para que esa persona tenga la cobertura, el tratamiento, la operación o lo que necesite, porque como bien decís, está la salud y la vida de por medio. Sí, bueno, doctora, agradecerte por esta conexión. Sabemos que estás con, bueno, con una agenda complicada. Si bien el tema disparador fue otro, pero terminamos hablando de diabetes y de esta cuestión legal que implica y atañe a mucha gente a lo largo y a lo ancho del país, a no quedarse con lo que te dicen en las obras sociales, donde lamentablemente muchas veces pueden tergiversar la realidad para poder ahorrarse unos mangos, porque es la realidad. Denunciar y activar los mecanismos de la justicia que existen y están para eso. Totalmente. Es muy interesante esto que decís y para llevar también un poco de información y tranquilidad, tener el conocimiento, saber que se puede reclamar y ante cualquier negativa o duda, uno quizás piensa, bueno, no me cubre esto, lo pago por mi cuenta, asesorarse con especialistas, con Bien. abogados que conozcan el tema, porque puede llegar a tener solución y como bien decís, activar los mecanismos de la justicia que es efectiva en este tipo de temas. www.abogadasdesalud.com.ar, ahí pueden ingresar, recorrer, hacer consultas, bueno, hay mucha información cargada, posteada ahí, pero ponerse en contacto con ustedes para alguna consulta y llevar adelante algún tipo de caso, algún tipo de acontecimiento que surja, ¿eh? Exactamente, nos pueden buscar por nuestra web o redes sociales, trabajamos en todo el país, así que cualquier duda o consulta pueden contactarse con nosotros. Muchísimas gracias, doctora, un placer y esperemos que, bueno, poder estar en contacto próximamente, porque la salud y, mejor dicho, las cuestiones legales y la salud van de la mano y la gente está necesitando muchas veces eso. Y muchas veces descreemos de la justicia, me meto en la bolsa. ¿Por qué? Porque no activamos correctamente estos mecanismos que están creados para eso o no vamos al profesional correspondiente. Exactamente, pero es bueno a través de medios masivos comunicar que se puede lograr, que se puede
luchar contra las obras sociales y las prepagas y proteger el derecho a la salud, que es lo que todos necesitamos en Así mayor es. o menor medida. Muchísimas gracias, Carolina. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, un saludo. Ahí pasaba entonces con nosotros la abogada, la doctora Carolina Accomazzo, justamente compartiendo con nosotros toda la información del ámbito legal en la salud. Importantísimo tener en cuenta, existen herramientas, mecanismos dispuestos justamente para esto, para poder defender el derecho de la salud, que es un derecho que nos atañe a todos, y poder por ahí revertir cualquier situación antagónica por parte de obras sociales, prepagas y demás, puntualmente porque tocamos el tema de la diabetes. El disparador fue justamente esta llegada de Ozempic a la Argentina como un método milagroso para adelgazar, esos mitos, esas cuestiones que surgen a través de las redes sociales. Lo cierto es que muy clara la doctora, importantísimo, podés ingresar a su web www.abogadasdesalud.com.ar. Nosotros un breve cortecito y ya volvemos con más Info BM Live a través de San Luis Streaming. Esto es a través también de la 99.9 FM. Ya volvemos con más información, ya volvemos con más música, ¿por qué no? Todo hasta mis ojos.